Bien, hola, buenas compañeros. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de dar palabras estableciendo la cuestión eh, de la quiera y pienso con y vamos a ver en el constitucional establecen parámetros de los parámetros podemos observar que tenemos en primera parte con y por otro lado también la cuestión que con bienes, los bienes del Estado. En ese sentido, pues, encontramos pues, a privada, también a la propiedad privada, de nacional y también tenemos existen tipos de propiedad privada hacia el régimen material. Ustedes en su tema seguramente estuvieron viendo a una que implica esa por furia de la conceptos que como tenemos la clase, vamos a estar viendo funciona y antes a ver lo como ya en que la historia también nos controla propiedad tenerlo en manera o de manera que pueda propiedad no son una de hecho de mayor relevancia en la sociedad moderna. ¿Por qué el tema de la propiedad? Porque en el en México es la parte de los no es un hecho que consagra a un ciudadano. Esto quiere decir que todos a través de la prolongación de la activos. Ahora, eso es muy la medida de tu esfuerzo aquí. Históricamente, esto sí es innovador y es algo que podría
a que los asuntos podían generar tierras, o sea, básicamente los senados, acciones que tenían capacidad económica, la mayoría no tenía poder adquisitivo, sino por pagar más tiendas pública, entre otras cosas, una pues, cuestión de arte, lo mensaje o las arroz y artículos de limpieza, pues tenían una solución económica, pero tú sabes cómo vas a organizarte, no te dan las cosas, de raya, pues que no vas a poder adquirir una hora, entonces, pues, para poder para poder enajenar un previo. Entonces, implica en una bastante. Vamos a ver esta parte. Que pasan a la situación de manera en la escuela se y el formato del lado creativo, todos los libros se juegan, que obviamente provocan a hoy sobre todo es una formación nacional nuestra en la sociedad civil que por el liberalismo clásico experimenta reiterada estatal por un lado lo privado que pues está por la misma priorizar sería poder tener entonces creo que mucho del instituto en caso que de manera en el pensamiento liberal es su sustrato fundamental de la sociedad como organización de masa. En el Estado de Derecho, la llave de la participación de los espacios que define la extensión de lo público radica obligada el una doble normativa, los soluciones, es decir, el artículo 17 de la Constitución, ya lo abrí, y por otro lado, vean a favor de los particulares, y por otro lado, la parte es decir, que todas ellas han ido en propiedad. Pero bueno, vamos a esta parte y nos vamos a ir al artículo del régimen en materia constitucional. Y esta parte me gusta mucho porque en realidad lo que tenemos aquí es que el propio Estado pues, empieza a regular la propiedad, pero desde una perspectiva de, primero, divide la idea del territorio nacional, de la propiedad, y también divide la idea del tema agrario. Entonces, tenemos tres tipos de poder enajenar propiedad. Algunos de los que me están visualizando sabrán, si es que ya tuvieron la materia de derecho agrario, que la propiedad existe titularidad
los derechos agrarios. Pero al final de cuentas, en este caso, para los agrarios, se reserva para el Estado, sobre todo para el. Pero bueno, eso lo explicará en su clase de Derecho Agrario. Y bueno, aquí solamente les daré una imagen de la diferencia entre estos tres tipos, ¿no? Derecho a la propiedad, derecho a la propiedad, derecho a la titularidad de los derechos y el uso también el uso vamos a ver un poquito más para este artículo también en época contemporánea, artículo que ha sufrido adiciones, que ha sufrido sin embargo, ¿no? Entonces, el tema te dice regula la cuestión de los privados, también la cuestión del derecho civil, en cuestión mercantil, porque también las personas que se dedican al tema de lucros van a obtener un beneficio. Y por otro lado, también, ¿qué va a pasar? Bueno, pues también los sujetos que se ven aprovechados de esto, pues también van a tener un beneficio. Ahora bien, sin embargo, la crisis del mercado y su correspondiente desarrollo como principal codificador de las redes el institucional inspirado en el liberal desnaturaliza lo privado económico que se ve forzosamente por lo público o por lo político. Sucede una especie de desdoblamiento de la sociedad civil. Así individual poco a poco adquiere un carácter monopólico. Lo espontáneo y natural cede sitio a lo artificial, que es lo planteado por una razón económica del Estado, que sobrepone su discurso del desacreditamiento, automatismo del mercado. Finalmente, el proceso de crisis modélica se refleja mientras la legislación administrativa invade progresivamente los terrenos relativos que antes se consideraban exclusivos del derecho privado. Aquel de la inversión crítica de Ceroni se denomina el derecho de iguales. En ese tránsito, la política asume el carácter de política económica ante la creciente funciones de los ejecutivos, hechos que jurídicamente se expresan en la adopción de leyes cuyo principal consiste en para rectificar las consecuencias caóticas de la espontaneidad mercantil. Desde este punto de vista, se puede afirmar que el derecho económico es el derecho que tiene por de la crisis. Pero bueno, vamos a ver esta el documento que nos está marcando es que básicamente en el derecho neutral, la propiedad pues sí ha pasado que de regularse como un derecho, en un principio fue el poder facultar a los particulares para que pudieran adquirir, pero con el tiempo ese derecho de propiedad, el encarecimiento de las bienes ha de alguna manera hecho que la sociedad le sea más difícil de poder adquirir, pues de poder propiedad. Vamos a ver el artículo 20 de la UNAM, del artículo constitucional que regula el tema de la propiedad, que es de manera significativa, y tenemos lo siguiente. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares de la propiedad privada. Entonces, tenemos propiedad de la nación, también tenemos ustedes pueden aquí. Entonces tenemos dos tipos de propiedades en el primer párrafo. La propiedad de la nación, aquellos espacios geográficos que por su ocupación, utilización y aprovechamiento el Estado puede tener para brindar una explotación y asimismo los lucros que se tengan de esa explotación redistribuirlos en la sociedad de servicios. Pero por otra parte tenemos la propiedad que es aquella que de acuerdo a la constitucional el Estado particular su riqueza y no depende de lo que está dando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en otras palabras, la propiedad privada es la que tú de manera personal lo podrás y la propiedad del Estado es todos aquellos espacios geográficos
donde el Estado pues tiene ciertos recursos para poder obtener lucros en el mercado internacional y de alguna manera redistribuir esa a través de la sociedad. Entonces, es propiedad nacional y la propiedad privada. Vamos a ver esta primera parte. Dice después, las expropiaciones van a ser por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Bueno, ¿qué pasa? Una expropiación es cuando el Estado reconoce que aquella que te facultó, eh, en su momento no tenía algún beneficio social, pero con la dinámica de la ciudadanía, así como también con el desarrollo inmobiliario de la propia ciudad, hace que en estos momentos la propiedad la pueda quitar, y te la pueda quitar no en base a un capricho, sino porque te la va a quitar con un fin específico, que de esa propiedad que te va a quitar pueda tener un beneficio todo de colectividad. Ahora, aquí pone dos limitantes. Si te la tengo que quitar, pero primero tengo que buscar la utilidad pública, es decir, que todos alrededor van a tener un beneficio. Por otro lado, también esto quiere decir que tiene que pagarte lo que literalmente te está, de alguna manera te está pidiendo que sea para un beneficio, pero yo te tengo que pagar a ti, que tú eres, es decir, yo te la pago a ti y de alguna manera puede utilizar el beneficio como ahora algo muy importante y ahí un pequeño país. ¿En base a qué se logra determinar el tema de la indemnización? Es muy sencillo. Cuando tú adquieres una propiedad, esta propiedad necesita un avalúo. Ese avalúo va a constar en catastro de cada uno de los ayuntamientos. Existe una oficina que se denomina catastro. Esta oficina por la cuestión de que esos avalúos pueden dar el valor real de la propiedad, entre comillas, valor real entre comillas. Ahora, aquí haré una aclaración para que tomen mucho en cuenta. Normalmente, ¿qué pasa? Mucho de manera que no se van a recibir, porque el caso que te lleguen a expropiar, te tienen que pagar a el precio catastral, que es muy diferente al precio comercial. El precio comercial es, pero el precio catastral es aquel precio que el Estado dice, esto es lo que vale la propiedad. Ahora, ¿qué sucede? Muchas personas hacen esto pensando que un beneficio cuando llegan a una acción en lejos de su judicial. Yo a lo mejor compro un terreno, ese es mi terreno. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, yo construyo en este terreno una casa de 2 pisos y a lo mejor le pongo una casa de fútbol y bueno, hay algunas adecuaciones. ¿Qué va a pasar? Yo estoy pagando un impuesto predial, que es el que paga por el valor del inmueble. Sin embargo, ¿qué pasa? Sin embargo, esta construcción no la pongo ante el catastro. ¿Por qué no la pongo ante el catastro? Porque trato de evitar el que mi impuesto predial se... También al impuesto, pues el valor del inmueble catastral va a subir. Y mucha gente así lo hace. Compra un terreno, construye un predio, le ayuda que construyó para seguir pagando un predio bajo. ¿Qué pasa cuando lo llegan a expropiar? Ellos manifiestan, no, porque es una casa. ¿Y qué sucede el gobierno? Yo te en base a lo que tenga el precio catastral. Y si tú nunca le dijiste, habías construido y tu valor más un simple terreno, esa ya no es culpa del gobierno. El gobierno te paga en base a lo que tienes declarado. Y si en ayuntamiento o en catastro tú tienes declarado terreno, te pagaré en base a ese terreno. No te pagaré en base a lo que tenías construido en él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas? Al final se terminan arrepintiendo porque empiezan a decir, híjole, si hubiera dado de alta, si hubiera yo pagado, si hubiera yo pagado alto, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y ahora me están pagando solamente mi terreno cuando yo ya tenía una casa en construcción a lo mejor
4 o 5 pesos. Es importante que lo tomen de manera fáctica. Resulta muy cómodo ser el impuesto predial por un tema de un terreno, y no decir que es una casa, pero cuando llegas a esos problemas de expropiación, cuando dices, si hubiera elevado el precio, si hubiera yo manifestado que pues, era una casa, ¿no? ¿Qué sucede? Pues, cuando cometen ese tipo de errores, pues te terminan pagando en base a lo que esté declarado en catastro. Por eso es importante mantener los registros actualizados. Bueno, ¿qué pasa? Dice, la ciudad en todo tiempo, ya me pasé, el derecho de poner la propiedad de todas las modalidades que dicte el interés. Es decir, te lo puede quitar en cualquier momento. Aunque tengas escritura pública, si este predio de alguna manera puede tener un beneficio, a lo mejor con un parque, un pozo, agua del subsuelo, bueno, es un beneficio común. Bueno, si el Estado lo considera pertinente, se lo puede quitar en cualquier momento, obviamente mediante indemnización. Así de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de la expropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural. En consecuencia, se dictan medidas necesarias también y establecer adecuadas provisiones de reservas y aguas y bosques, a fin de ejecutar obras públicas y de planear la regulación de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para el ecológico, para las disposiciones de ley de la reglamentaria, la organización administrativa de los ejidos y comunidades, desarrollo de propiedad rural, para el fomento de la ganadería, de las actividades económicas del medio rural, y para evitar la destrucción de los naturales de la propiedad que pueda haber. Todo puede tener una propiedad, que puede tener un aprovechamiento y que implica forzosamente que de alguna manera se tenga este beneficio. Otro régimen del tema de la propiedad de la nación es de la diciendo que de alguna manera puede imaginar todos los aprovechamientos que se obtengan de los recursos naturales que estén dentro de las situaciones geográficas que este estado pueda tener o satisfacer. Entonces, es muy importante esto, es decir, una figura, una forma implica que el estado pues, tenga estos beneficios. Ahora, de la nación ya te define qué es propiedad de la nación, ¿no? Propiedad, pues es todo lo que puede ser, es una casa, un terreno, ¿no? Para tu vivienda, para un comercio, para construcciones, puede ser que tú le quieras dar. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la nación? ¿Cuáles son los geográficos que el Estado también tiene propiedad? Bueno, tiene mar territorial, tiene de los esteros, de los del mar, de lagos, de ríos, permanentes, lagunas, territorios nacionales, no vuelvo a hablar, unas cruzadas divisorias, y bueno, prácticamente playas, ¿no? Lagos, todo ese estado. Entonces, en ese momento puede ser explotado por propiedad. ¿A qué me quiero referir? Que el Estado decir qué hacer con esa propiedad en cualquier momento. Ahora, siempre y cuando también sobre estos predios no se obtenga un beneficio negativo, ¿no? Porque eso también implica el que se pueda tener de alguna manera pues un régimen que implique pues que implique de alguna manera una situación una situación que implique implique una forma de tener un aprovechamiento. Ahora, no puede tener este aprovechamiento solamente darse al privado, ¿no? Porque pues, los recursos le pertenecen a todos y por lo tanto el único que puede tener la explotación de recursos pues el Estado. Y ya de alguna manera, mediante algunas reformas que han existido, en casos particulares, se pueden dar por cierto tiempo a un particular, pero son casos muy particulares. Ahora, fíjense, el Estado puede apropiarse de un terreno
momento cuando existe un interés público. Ahora, vean esto más adelante. ¿Qué también implica el tema del petróleo, de los hidrocarburos, el subsuelo, la propiedad de la nación? Y bueno, todos estos recursos naturales implica también propiedad del Estado, tiene el derecho de poder tener estos recursos para de manera poder explotar. Si la nación ejerce en una zona económica exclusiva, ese ya es el tema del mar, por cierta situación eh, de importancia, pues de importancia es relevante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La capacidad de dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Está haciendo primero, ¿qué es lo que una necesita para poder adquirir propiedad? Y esta parte del artículo 27 constitucional no solamente quienes pueden adquirir, también nos dice quienes no pueden adquirir. Y ahorita vamos a ver un claro. Antes de que veamos esta parte, antes de que veamos el tema del entre quienes sí pueden adquirir, me gustaría que viéramos un video que en este momento voy a reproducir y que tiene que ver con el tema de cómo es que ha ido evolucionando el tema del derecho, porque es un derecho el tema de la propiedad. Y bueno, bueno, creo que hay un problema. Bueno, no lo. Bueno, creo que tengo una falla, pero bueno.
Bueno, no me está dejando el poder, el poder reproducirlo. No sé qué suceda. Pero bueno, vamos a ver, nos vamos a ir al documento. Entonces, vean esta primera parte. Como les decía hace un momento, lo que tenemos es que visualizar la cuestión de en qué momento sí se pueden tener las formas para poder enajenar tierra. Y aquí tenemos la primera parte. ¿Quiénes sí pueden adquirir propiedad? ¿Quiénes sí pueden? Vamos a ver la primera parte. Los mexicanos por nacimiento, por naturalización, porque vimos la clase pasada, y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sucesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Aquí ya nos está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú eres mexicano por nacimiento o naturalización, tú puedes adquirir propiedad. Y por otro lado, ¿qué sucede? Las sociedades mercantiles no pueden enajenar propiedad en el tema de los recursos, solamente para una concesión de explotación. ¿Qué es una concesión? Es un permiso gubernamental. Pueden una forma de explotando ciertos recursos por cierto periodo, cierto tiempo en específico. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es, en pocas palabras, una oportunidad que implica poder explotar con permiso gubernamental ciertos recursos, pero no por es de manera sintética, de manera determinada, por el cual pueden llevar a cabo esta ahora ver esta parte. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130, su ley reglamentaria tendrá capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean necesarios para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca el reglamento. Las soluciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de enseñanza, ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro ilícito. No podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente de las extensiones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. Y bueno, en ningún caso las sociedades estas podrán tener más propiedad de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ¿no? Bancos debidamente autorizados, pero únicamente los bancos para su propio fin, que en este caso es comprar y vender para obtener lucros. No pueden estar atesorando o enajenando sin poder mover ese tipo de... Las entidades federativas tendrán plena capacidad para poseer y adquirir bienes raíces que sean únicamente necesarios para el tema de la función pública. El ejercicio, bueno, y más en esta parte, ¿no? El ejercicio, demás, teniendo. Tenemos el tema también que quisiéramos los capitalinos o los mexicanos. Hubo bueno, entonces les decía, en el tema de la constitución, todo esto tiene que ser básicamente, se tiene que estar pues teniendo. El tema de las poblaciones ejidales y comunales, ¿qué es lo que sucede? Y aquí era lo que veníamos con el otro tema de la propiedad. La propiedad tiene que ver en este sentido, en una cuestión básica, para poder enajenar en base a la cuestión de temas privados, pero también tiene otro tipo de fundamentación, tiene una cuestión que implica forzosamente el poder estar el poder estar
en una cuestión de explotación agrícola. Y eso tiene que ver de manera siguiente, vean esta parte. Cuando tú eres un sujeto agrario, ¿qué es lo que sucede? Pues el sujeto agrario, en pocas palabras, tiene la oportunidad de estar enajenando cosas, enajenando bienes. Cuando tú enajenas bienes, pues tienes un objeto, el tema de la población ejidal y el tema de la población comunal, que eso forzosamente implica el que tengamos la oportunidad de explotación agrícola. La explotación agrícola tiene por objeto ese sentido. El objeto de la explotación agrícola tiene, de alguna manera, el tema de la cuestión de el poder tener una utilización de siembra y cosecha también para temas posteriores. Y esto implica, entre otras palabras, la oportunidad de tener una cuestión de pues una cuestión de tener recursos para la supervivencia, de obtener recursos para poder alimentarnos. Esos son los derechos agrarios. Pero ¿qué es lo que sucede y por qué les decía esta definición? Bueno, en el tema de los derechos agrarios, aquí sí tenemos una problemática. ¿Por qué? Porque los derechos ejidales no incluyen el tema de la propiedad, tienen el tema de la enajenación de derechos parcelarios. ¿Qué es lo que sucede? Tú puedes usar y gozar esa propiedad, usar y gozar, pero no tienes la propiedad. La propiedad le toca o todavía la tiene el Estado. Únicamente la da a los particulares, o bueno, la da así a los particulares para que estos puedan tener el aprovechamiento de la tierra, pero no para que se la adjudiquen de manera totalitaria, solamente tienen el aprovechamiento de la tierra y bueno, esto implica en materia ejidal este derecho. Entonces, como podrán darse cuenta, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos estos tres tipos de regímenes. Un régimen que es de propiedad nacional, el régimen de la propiedad privada, que bueno, como podrán darse cuenta, pues los mexicanos nacidos y naturalizados también pueden adquirir, y por otro lado tenemos el tema de las tierras ejidales, tres formas para poder titular y para tener en base a la propiedad. Pero bueno, vamos a ver un video y ahorita regresamos. 3% de los capitalinos ni siquiera se presentó a los diputados de esta Asamblea Constituyente están ya en el proyecto de constitución que enfoca a los ciudadanos y uno de los derechos más fundamentales de todo el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada permite a los individuos por primera vez ser libres ante el gobernante. El filósofo inglés, uno de los fundadores de la filosofía política, escribió desde el siglo XVII que el gobierno no tiene más que la preservación de la propiedad. Locke veía en la propiedad la base misma de la independencia del ser humano. En sociedades en que el rey o el noble es dueño definitivamente de una manera de enfrentarse a la transformación que empezó a partir del Renacimiento, en que surgiendo de manera gradual la propiedad privada, permitió también la transformación de sociedades que por siempre habían estado sumidas en el autoritarismo del gobernante. Es una constitución, por llamarla de una forma, que tiene que supeditarse a la Constitución Federal. Uno de los primeros problemas que tiene es que invade competencias de la Constitución Federal. En otras ocasiones la contradice este proyecto de Constitución. En realidad podemos decir, si partimos de que está en la Ciudad de México, es una ley local, es una ley municipal a la que le pueden llamar Constitución, pero que tiene que sujetarse a lo que dice la Constitución Federal. Mi primera falla es que contradice a la Constitución Federal o invade competencias de la Constitución Federal. Entonces, es exacta. El 72% de ellos no fueron a votar, no les interesaba la Constitución. Esto lo entendían bien los revolucionarios franceses de fines del siglo XIX. Después del viento con el rey, los representantes del pueblo constituidos en la Asamblea Nacional Francesa
6 de agosto de 1789, unas semanas después de la toma de la Bastilla. En ese texto, que ha sido la base de defensa de los derechos humanos, se establecía que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la libertad, la propiedad, la resistencia a la opresión. Los franceses violarían pronto sus declaraciones claros esos derechos. Está de modo convertir las necesidades en derechos. Por ejemplo, habla hasta de sexo seguro y de que va a garantizar sexo placentero, en que va a dar a todos una renta, en que va a tener negocio, en que va a tener viviendas. Si nos vamos a lo que es un derecho, vemos que los derechos fundamentales son, como dicen muchos filósofos, entre ellos John Locke, son derecho a la vida, derecho a la propiedad, derivan todos los demás. Paradójicamente, esta Constitución que dice dar derechos, pone entredicho los derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad. Entonces tenemos con que muchos de los que ellos llaman derechos, en realidad son promesas. Y nos preocupa que esta Constitución, o por lo menos esta Constitución, no es original. Si nosotros nos vamos a la que existía en la URSS, en la que existía en la Mao, vemos que hay mucho paralelismo y en esta Constitución lleva implícito un ataque a los de propiedad. Por ejemplo, prohíbe la privatización y, como lo dice en una forma muy general, hasta que va a estar prohibido repartir garrafones o botellas de agua. La Constitución de los Estados Unidos, en su séptima enmienda, estableció fundamental a la propiedad privada y prohibió a las personas sin los derechos sin compensación. Benito Juárez aprendió la lección de los franceses y de los estadounidenses. Por eso, en la Constitución de 1857, la Carta Magna Liberal por excelencia en nuestro país, reitera en el artículo 27 la prohibición a que el gobierno despojara de su propiedad privada a los individuos y a las familias. Esos derechos fundamentales, sin embargo, nos han sido despojados de manera por nuestros de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, derecho fundamental reconocido por los constituyentes de la revolución, regresa al reaccionario de que el gobernante es el dueño de una elección. No, hay gente que no lo va a leer porque este proyecto de Constitución que fue integrado el 15 de diciembre por el doctor Miguel Ángel Mancera, que por cierto fue de las mejores calificaciones cuando él estudió Derecho y tiene un grado de Derecho, seguro que es un libro roto a cachitos, porque es un jurista, y cualquier jurista que es un podemos decir claramente, y entre ellos está porque pone en entredicho propiedad. Esto no es nuevo para México. Es porque puso en entredicho el derecho de propiedad, esa repartición, podemos decir, de tierras, el quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, generó desempleo, generó a los Estados Unidos, generó los con pobreza. Ya por eso el reparto agrario lo único que hizo fueron unos billos que de repartir la tierra y de estar, podemos decir, sobornando a la gente con que le iban a quitar la tierra. La opción de convertirse en vigente, por ejemplo, habla de la plusvalía que pertenece a la ciudad, de su casa, y no están solo los ricos de la clase media, yo en México, sube de precio, eso se lo pueden. Luego, la Constitución conocía el derecho de toda propiedad al gobierno, después del feudalismo, las tierras de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
las palabras, y lo que tenemos solamente es que nos hace el favor que estaría concentrado. Distribución de igualdad de riqueza se ha disminuido la pobreza. Al contrario, si sube de precio, no tiene conciencia de las repercusiones sociales que puede tener esta ley. El artículo 27 de la Constitución de 1917 es una de las razones que no eso de destruir el derecho a la propiedad privada, así consentir la riqueza que no es del gobierno. Es prácticamente una cuestión que tiene que ver con el tema de una cuestión de reforma en la Ciudad de México. No nos meteremos mucho en el tema. Vamos a ver nada más por último, ¿qué pasa con las enajenaciones nulas? ¿En qué caso cuando se enajenan tierras son nulas? Cuando se hacen enajenaciones pertenecientes a los pueblos de rancherías, congregaciones o comunidades hechas por jefes políticos, es imposible tener esto. Cuando tenemos concesiones también por ventas a comunidades, por núcleos de población, cuando, bueno, cualquier otro orden federal, desde el 1 de diciembre de 1976 hasta la fecha, en los cuales han invadido o ocupado ilegalmente los ejidos, básicamente también inválidos. Diligencias de apeo, deslinde, transacciones, enajenaciones, remates también son, pues en pocas palabras, también de manera nula. Practicados, fíjense, remates practicados durante el periodo de tiempo que se refiere a la fracción anterior, ¿no? Es decir, en temas de congregaciones y predios invadidos antes de 1986, bueno, también implica, y bueno, prácticamente viene una cuestión de nulidades también bastante amplia para tipificar este artículo. Pero bueno, hasta aquí dejar el día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana por mi